Joseph, ya estamos transmitiendo, podemos comenzar. Sí. Ok, presento. Sí, Ok. Damas y caballeros, muy buenas tardes. Sean bienvenidos a nuestra primera conferencia del año en su modalidad virtual. En esta ocasión tenemos el agrado de presentar al ingeniero Eduardo Gutiérrez Barahona. Él ha sido presidente del capítulo de estudiantes del ACI Villarreal, ingeniero del Centro de Investigación Tecnológica del Cemento y Concreto de Unicom, jefe técnico comercial en Procercon SAC, asesor técnico comercial en PIS Concreto SAC y actualmente es gerente general en control de calidad del concreto SAC, quien nos trae el tema problemas comunes en los vaciados de concreto. Esperamos que puedan disfrutar. bien, ante todo, buenas tardes. Agradecer la invitación al capítulo de estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Por la invitación, agradezco a los que están conectados, a los que se están conectando. El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante y de mucha utilidad, sobre todo. Ya en este periodo de cuarentena hemos venido pues tratando diversos temas de conocimiento, ¿no? Que son útiles, pero este tema en específico es muy importante, es muy útil, me gusta mucho las veces que lo he podido compartir en otras oportunidades porque realmente representa el día a día de las construcciones. Muchos de ustedes seguramente al ver las imágenes, al ver la presentación que se ha elaborado, se van a sentir identificados. Van a decir, oye, eso de acá está ocurriendo en mi obra. Este problema de acá lo tengo todos los días. Entonces aprovechen estos minutos que vamos a compartir con ustedes para que puedan entender las causas de esos problemas comunes que se dan durante el vaciado de concreto y también conocer pues cuáles podrían ser las acciones o las recomendaciones o las soluciones para minimizar en lo posible la presencia pues de estos problemas, ¿no? Entonces vamos a comenzar. Vamos a mover el video un poquito por acá. Por un momento vamos a poner esto por acá. Ahí está. Bien, entonces el contenido de la charla, que por cierto se compone de una hora de exposición, terminando eso va a haber un tiempo para preguntas, las que ustedes tuvieran, tanto en la fanpage del ACI de la San Marcos, se va a colocar un formulario para que ustedes puedan llenar y hacer sus consultas. Al final de la charla las vamos a proceder a responder algunas. También pueden dejar sus consultas en los comentarios de este video en la fanpage de CCC. Entonces, el contenido de la charla va a ser el siguiente. Vamos a tratar los cinco problemas, perdón, más comunes, que son pues las cangrejeras, las fisuras por contracción plástica, la exudación elevada, las juntas frías y el asentamiento plástico. Bien, entonces comencemos pues con un día común en nuestra obra. Llega pues el momento, llega la hora de hacer el vaciado de concreto, ¿no? Esta es considera pues una actividad productiva netamente, cada vez ay, discúlpeme, voy a conectar esto un minuto. Bien, disculpe tengo la batería. Entonces, les decía que llega el momento pues de realizar el vaciado de concreto, el cual se considera pues que es el trabajo netamente productivo, ¿no? Porque cuando realizamos el vaciado de concreto, pues todos sentimos y efectivamente pues la obra está avanzando, la obra está cumpliendo pues sus tiempos, ¿no? Su cronograma. Cuando no se vacía concreto, es pues una llamada de atención para los ingenieros de producción y causa pues preocupación. No se puede dejar de vaciar concreto, generalmente es lo que
se estila decir, ¿no? En las obras. Entonces, ¿qué pasa con esta actividad, no? Realizamos el vaciado de concreto. De repente nos hemos capacitado algunas veces, ¿no? En nuestra cuadrilla. Conocemos algo de cómo se coloca el concreto. De repente por ahí hasta pudimos revisar el Reglamento Nacional de Edificaciones o algunas guías de cuáles son las sugerencias, ¿no? Para realizar un correcto vaciado de concreto. Puede ser concreto que hemos fabricado en la obra, puede ser concreto premezclado, en fin. Pero con seguridad siempre van a ocurrir este tipo de problemas. Entonces, vamos a ver pues que algunas veces los resultados finales no van a ser como lo esperábamos. Al día siguiente ya de haber realizado el vaciado, ¿qué podemos encontrar? Y podemos encontrar este tipo de patologías. Tenemos pues ahí cangrejeras que pueden ser medianas, ¿no? Moderadas, o tenemos ya como en la imagen de la derecha pues unas cangrejeras mucho más preocupantes, donde ya podemos ver pues presencia de acero expuesto, ¿no? Acero de refuerzo. Otro ejemplo, ¿no? Tenemos ahí un encuentro pues de viga con una placa pues donde por una serie de deficiencias seguramente en la colocación no se ha logrado pues una adecuada compactación, ¿no? en esa zona, ¿no? Vemos esta parte de acá que no tiene concreto, solo, incluso se ve la varilla de acero, ¿no? Entonces hay una serie de cangrejeras, hay una serie de problemas en esta zona que por cierto es de muy alta concentración de esfuerzos, ¿no? ¿Qué vemos acá? Una junta fría, ¿no? Entonces también seguramente ustedes han visto esta serie de problemas en sus obras, ¿no? Otra imagen, ¿no? Un tanto más crítica, ¿no? Una cangrejera, pues, acompañada de una deficiencia de recubrimiento. Y si son un poquito más observadores aún, se darán cuenta, pues, que esto se trata de una cisterna, ¿no? Entonces, tener ese tipo de problemas en una estructura hidráulica, pues, definitivamente es mucho más alarmante, ¿no? De repente pues ustedes han participado, ¿no? O en nuestras mismas casas llega el momento pues de que continuamos con la construcción, hacemos un vaciado, ¿no? De nuestra losa aligerada, y miren ahí lo que tenemos en la imagen, pues, ¿no? Una alta deficiencia en el nivel de recubrimiento, ¿no? No se ha respetado los 5 centímetros que debería tener la losa superficial de concreto, ¿no? Otros problemas pues también que son comunes, ¿no? Vemos nulo recubrimiento del acero de refuerzo en esa placa. Vemos una tubería, ¿no? En una obra también pues que no ha tenido nada de recubrimiento. Y llega a pasar esto, pues, ¿no? Lo pongo así de una manera pues muy humorística, que siempre sucede, ¿no? Nuestros amigos, los operarios, los que participaron del vaciado, pues lo toman de manera muy jovial, ¿no? Inge, lo importante es que tenemos salud, ¿no? El resto todo se puede subsanar, es lo que ellos dicen, ¿no? Pero vamos a analizar un poquito más cuál es el origen de esas fallas. Ya en una charla anterior les había explicado esta estadística. Esto fue hecho en España en el año 96. Acá están las fuentes, ustedes pueden investigar un poco más. En la que nos dice pues que un 37% de los problemas que pueden ocurrir en una obra desde ya vienen con el proyecto. O sea, sin haber construido nada, por una mala especificación, por un mal expediente técnico, es que resultan en la mayoría o en gran parte los problemas. Otro porcentaje importante, mira, fíjense, más del 50% de los problemas que ocurren en las construcciones
vienen a causa de una incorrecta ejecución, o sea, hablamos del proceso constructivo. Luego tenemos los materiales que aportan, si bien es cierto, ¿no? Pueden haber algunos problemas por los materiales, por uso, mantenimiento, en fin. Pero el gran porcentaje de los problemas que ocurren en las obras, en este estudio que se hizo en ese año, ¿no? Tiene estos porcentajes. Yendo ahora a nivel sudamericano, ¿no? Se hizo de manera similar un estudio en el año 2003, aquí están también las fuentes, en la que también se hizo, ¿no?, una estadística y se determinó, en ese caso en Brasil, que un 28% de los problemas viene por la ejecución, ¿no?, por el proceso constructivo, y que un 40% viene por la especificación, ¿no?, por el expediente técnico que tenía el proyecto. Y sí, pues acá se encontró que un 18% venía por el tema de los materiales, ¿no? Esto de acá subió significativamente, ¿no? Son estadísticas, obviamente cada país tendrá su distribución, habría que hacer estadísticas actuales, estadísticas locales a nivel acá de Perú. Ahí pues los tesistas tienen un tema de tesis, de repente a los que les interesa, porque sería interesante, ¿no?, contar con esta información a nivel local, ¿no? Pero ¿qué nos deja de resumen estas dos estadísticas? Que los problemas generalmente vienen por una mala especificación y, por una mala ejecución del proyecto, por errores en el proceso constructivo, ¿no? Bien, entonces vamos a tocar cada uno de los 5 problemas que vamos a ver hoy. El primero es acerca de las cangrejeras. ¿Qué son las cangrejeras? Como ven en la imagen, pues son vacíos o acumulaciones de agregado grueso que aparecen en las estructuras vaciadas y que principalmente pues afectan a los elementos verticales, o sea, a los muros, a las placas, ¿no?, a las columnas, ¿no? Entonces tú vas a ir a una obra cualquiera, ¿no?, en tu misma obra, y te vas a dar cuenta pues que hay estas acumulaciones de agregado, no hay una eh, preferencia en la ubicación, porque en realidad aparecen en cualquier parte, en la parte central, en la parte baja, ¿no? Pero aparecen estas acumulaciones de agregado, ¿no? También pueden ocurrir en elementos horizontales. Vemos ahí una losa aligerada que pues tiene una serie de cangrejeras, ¿no? Incluso se ve el acero de refuerzo. Entonces, eso también hay que verlo, ¿no? Pero ¿cuáles son las causas? ¿Por qué ocurren estas acumulaciones de agregado? ¿Por qué ocurren estas cangrejeras? No hay una causa única, eso para empezar. Las causas son múltiples, puede ser una, puede ser efecto combinado de muchas, ¿no?, de 2 o de 3, pero en general las causas de estas cangrejeras son las siguientes. Tenemos estructuras esbeltas, combinadas pues con un slang insuficiente, alta congestión de acero, podemos tener de repente empleé concreto segregado, ¿no?, por desconocimiento, lo terminé vaciando. De repente tuve deficientes procesos de colocación y de vibrado, o los encofrados no eran herméticos, ¿no?, de tal manera que hubo una fuga de pasta del concreto, o el agregado que utilicé de repente yo era muy grande para la sección que yo tenía del muro, ¿no? O de repente mi concreto estuvo mal diseñado y tuvo mucha piedra. La incidencia arena-piedra de repente no era la correcta. A ver, yo les pregunto, eh, este concreto de aquí, ¿producirá cangrejeras? A ver, a los que tienen un poco más de experiencia, ya conocen la obra, viéndola así nada más, ¿este concreto producirá cangrejeras? Probablemente sí, ¿no? Tiene una alta probabilidad de que este concreto produzca cangrejeras, ¿no? ¿Este concreto de aquí producirá cangrejeras? Bueno, es un concreto que está bien dosificado, es un concreto bombeado. El nivel, ustedes pueden ver ahí, de pasta que es adecuado, ¿no?
y pues difícilmente este concreto producirá cangrejeras, ¿no? Pero ahora hablemos pues de las estructuras esbeltas combinadas pues con un slam insuficiente, ¿no? Entonces es típico en nuestro medio que se realicen vaciados de muros de ductilidad limitada, ¿no? Todos los lugares vemos esto, ¿no? ¿Cuál es la característica de estas construcciones? Es que tanto los muros como las losas pues son de 10 centímetros. Generalmente, ¿no? También hay de 2, hay de 15 centímetros, hay algunas partes, pero generalmente se estila pues hacerlo de 10 centímetros. También hay el caso de viviendas masivas, ¿no? También se utiliza bastante el espesor de 10 centímetros. Pero analicemos este caso. Tenemos una estructura esbelta con slum insuficiente. ¿Qué vamos a encontrar como parte pues dentro de lo que va dentro de la placa del muro? Vamos a encontrar pues en primer lugar obviamente pues el acero, ¿no? Puede ser malla electrosoldada, pueden ser varillas que son pues colocadas, ¿no? Horizontalmente, verticalmente. Y también vamos a encontrar tuberías, una serie de tuberías pues eléctricas, tuberías sanitarias, tuberías incluso hasta de gas. Vamos a encontrar una serie de accesorios eléctricos. Y todo esto dentro del murito pues de 10 centímetros. Entonces, imagínense pues, esta es una estructura definitivamente pues compleja, difícil, no es fácil vaciar este tipo de muros, ¿no? Entonces les pregunto yo, si tuviéramos ese caso, tenemos que vaciar un muro de 10 centímetros, con esa congestión de acero que acaban de ver en la imagen, ¿qué concreto elegirían? Si yo les doy estas dos alternativas, el concreto, por ejemplo, pues de slum 6 pulgadas o un concreto con un slum mayor a 8 pulgadas, o también llamados los concretos replásticos. Pues muchas veces se comete este error, ¿no? Por desconocimiento terminamos comprando el concreto de slum 6 pulgadas. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, pues es más barato el metro cúbico de un 6 pulgadas contra el metro cúbico pues de un 8 pulgadas. ¿En cuánto se diferencia? Pues no, en 3 soles, 5 soles por metro cúbico, de repente, ¿no? Aproximadamente. Y por ahorrarnos ese poco de dinero, caemos en la tentación, ¿no? De adquirir este concreto con un slam de solamente 6 pulgadas y queremos vaciar con 6 pulgadas ese tipo de muros. Entonces se cae pues en un error. Este concreto de aquí, si bien es cierto tiene un nivel de pasta adecuado, si bien es cierto pues lo vamos a vibrar y todo lo demás, pero la fluidez no ayuda. Entonces, en ese caso, lo que nosotros sugerimos es que para esos muros de utilidad limitada se vacíe pues un concreto con un slum mayor a 8 pulgadas, ¿no? Entonces, empleemos los concretos roplásticos. También recomendamos pues utilizar concreto con piedra uso 6-7, o sea, el tamaño de 3 cuartos, para lograr los mejores acabados en este tipo de muros. Otro, otro factor que puede ocasionar cangrejeras, ¿cuál puede ser? Este de aquí, ¿no? Concreto segregado. Si tú estás colocando este concreto, pues no esperes tener buenos acabados, ¿no? Definitivamente este concreto desde la concepción ya está mal. Es un concreto seguramente pues mal diseñado, tendrá un exceso de repente de aditivo, un exceso de agua, no lo sabemos. Pero si tú colocas concreto segregado, para empezar ya está mal. No se debe colocar un concreto segregado. Y si lo colocas, vas a tener problemas de cangrejeras, ¿no? Y acá tenemos otro caso, ¿no? Tenemos un concreto autocompactante, pero que para los que conocen, pues, tiene segregación. Es un concreto que no es estable. Pero usted dirá, pero ingeniero, pero es autocompactante, el autocompactante es lo máximo y todo lo demás. Sí, definitivamente, pero el concreto autocompactante pues también se diseña y hay que diseñarlo bien. Y este BSI que se ve en la imagen, pues definitivamente nos indica que ese concreto autocompactante tiene un problema
y no se sugeriría vaciarlo en esa condición, ¿no? Habría que hacer las correcciones, los ajustes, modificadores de viscosidad de repente para intentar salvar ese concreto, ¿no? Luego vamos a la siguiente causa, que son las deficiencias en la colocación y vibrado. La imagen creo que habla por sí sola. Es una estructura en la cual pues vemos que prácticamente ha habido incorrectos pues procedimientos, ¿no? De colocación, de vibrado. Han hecho lo que han querido, de repente muchas veces por desconocimiento, ¿no? Entonces, aquí yo les he colocado una serie de reglas, de recomendaciones, de cómo es que se debe colocar el concreto en el caso de muros, ¿no? Por ejemplo, la primera regla dice que la colocación debe ser en capas. Si yo voy a vaciar este tipo de estructuras, imaginémonos, ¿no? Por ejemplo, entonces el concreto se debe colocar en capas. Y lo que recomendamos nosotros es que esa altura de esa capa sea al menos de 70 centímetros, ¿no? En promedio. De tal manera que tú vas a terminar colocando pues 3 capas, ¿no? Pero lo cierto es pues que en la realidad son muy pocos los que siguen estas recomendaciones, ¿no? Lo terminan colocando en 2 capas o en una capa, ¿no? Y después están preguntándose, ¿y por qué ocurren tantas cangrejeras, ¿no? Si tú lo haces siguiendo estas recomendaciones, al menos 3 capas. Luego hay que tener en cuenta el espaciamiento entre vibrada y vibrada, ¿no? Acá vemos unas flechas, esas flechas representan cada inserción de vibrador. Entonces yo quiero saber qué distancia debe haber entre este vibrado y el otro punto de vibrado. Ese espaciamiento es lo que nosotros sugerimos en promedio, es que sea 40 centímetros, no cada metro, no cada 70 centímetros, ¿no? Y otra cosa que también es importante y que ayuda mucho a eliminar las líneas entre capas, que muchas veces se confunden con juntas frías, es que entre capa y capa haya un traslape de al menos 1 pulgada, ¿no? O 2 pulgadas del vibrador. O sea, la cabeza del vibrador debe reingresar a la capa anterior y penetrar, volver a penetrar, pero solamente un pequeño espesor pues de 1 pulgada, 2 pulgadas, ¿no? De tal manera que esa línea que se podría formar se anule, ¿no? Y quede un buen acabado como ustedes ven acá en esta vivienda, ¿no? Bien, esa sería la primera recomendación, colocar el concreto en capas, ¿no? La segunda recomendación es no descarguen todo el concreto en un solo punto. Esto también es día a día, en todas las obras veo este problema de aquí, ¿no? Entonces, llega, imagínense, ¿no? Que están vaciando con grúa y balde, llega el balde, estoy vaciando muros, ¿no? Porque acá ustedes saben pues que esto es muro y losa, ¿no? Acá abajo está el muro. Y sabes qué, descárgate todo el medio cubo que viene en este balde y ahí quedó, pues, ¿no? Entonces, la pregunta es pues, pero ¿cómo voy a formar yo capas si todo el balde lo descargo en un solo punto? No, no hay manera. Las capas tengo que formarlas y para eso yo tengo que mover o desplazar el balde, ¿no? O sea, no se abre el balde y se deja caer todo ahí en un solo punto, sino tengo que comenzar a desplazar, o sea, el personal tiene que ir moviéndose de acá, obviamente en coordinación con el de la grúa, ¿no? Es tedioso, sí, un poco, pero es la única manera de formar las capas, ¿no? Esta manera no es correcta, ¿no? Y aquí una consulta, ¿no? ¿Será importante el vibrado del concreto? Vemos esta imagen, que es el mismo concreto que se hizo un encofrado pues de vidrio para tratar de demostrar la importancia del vibrado, ¿no? Entonces tenemos el mismo concreto en el lado izquierdo que no se vibró y tenemos en el lado derecho el mismo concreto pues que se ha vibrado, ¿no? Recordemos que el vibrado es compactar el concreto. Es equivalente a lo que hacemos en el caso de suelos, cuando estamos compactando, ¿no? Pasa un rodillo una determinada cantidad de veces, ¿no? Nos preocupamos por la densidad de campo para medir, controlar el grado de compactación. De manera similar es el concreto, pero ese vibrado lo hacemos mediante vibradores de inmersión, ¿no? Entonces es definitivamente muy importante el vibrado.
No solamente por el acabado, ¿no? Porque ustedes dirán, no, pues definitivamente acá mejoró inmensamente el acabado, sino también es importante, pues por un tema de resistencia, ¿no? Porque yo al eliminar los vacíos, el concreto pues adquiere la resistencia adecuada. Imagínense que yo sacara una diamantina de este punto y que yo sacara también una diamantina de este punto. Definitivamente pues el que va a dar la resistencia adecuada es la segunda, ¿no? El de acá va a dar un valor pues ínfimo, ¿no? Insignificante. Entonces es sumamente importante el vibrado. Pero hay que hacer pues un correcto vibrado, ¿no? Entonces aquí va la tercera recomendación. ¿Cómo hacer el vibrado de los elementos verticales, de las placas, de los muros? Para empezar, el vibrado debe ser siempre perpendicular. O sea, la vibradora, el vibrador, la aguja del vibrador debe ingresar de manera perpendicular, ¿no? Debe mantenerse un espaciamiento. Y una manera pues incorrecta es hacerlo como ven acá en la imagen, así como venga, ¿no? No tengo un orden, vibro por aquí, vibro por acá. No, hay que tener un orden, hay que tener una secuencia para poder tener los acabados que necesitamos, ¿no? ¿Cuál es la distancia entre inserciones? 40 centímetros, promedio 30, 40, por ahí va, ¿no? Tienen ustedes que ir probando día a día a ver con cuál valor pues a ustedes les resulta los mejores acabados, ¿no? ¿Y cómo se vibran los elementos horizontales? De manera similar, es igualito, no cambia. El vibrador siempre ingresa de manera perpendicular. No hay que echar la aguja al vibrador como se ve acá. Esto no se realiza, eso está mal, eso va a causar segregación del concreto. Y la distancia, el espaciamiento igualito, un promedio, ¿no? 40 centímetros, ¿no? Lo que recomendamos. Y la cuarta recomendación es el tiempo de vibrado. ¿Cuánto es el tiempo de vibrado? No hay un estándar, no hay una regla, no hay un reglamento, pues que te diga, para tal elemento debe ser 5 segundos, para tal elemento debe ser 7, no hay. Simplemente hay una serie de recomendaciones, hay rangos que te dan, ¿no? En función del espesor, en función del tamaño del vibrador, en fin. Pero lo que yo les pongo aquí pues es una regla general que ustedes la pueden aplicar y estoy seguro pues les va a servir, ¿no? Lo importante del tiempo de vibrado es entender que se debe vibrar el tiempo necesario. Yo no puedo vibrar poco. ¿Por qué? Porque si yo vibro, por ejemplo, pues 2 segundos, van a aparecer pues las cangrejeras, ¿no? Porque no se ha compactado correctamente el concreto. Pero ¿qué pasa si yo me voy a un extremo y digo, no, ¿sabes qué? Mira, para asegurarme lo voy a vibrar 20 o 30 segundos, ¿no? Por cada lugar, por cada punto. Entonces definitivamente eso sería también un error, ¿no? Porque eso generaría segregación del concreto. ¿Qué es la segregación? Es cuando el agregado grueso tiende a irse pues al fondo, ¿no? La parte inferior, por el efecto pues en este caso del vibrado, ¿no? Entonces, ¿qué es la recomendación así general que les podemos dar? Es que consideren un tiempo, un rango estimado pues entre 5 a 10 segundos. Más o menos por ahí está la regla general para la mayoría de concretos, para la mayoría de estructuras, ¿no? ¿Cómo saber el valor exacto? Tienen que ir viendo sus resultados, ¿no? Si ustedes ven que vibraron pues de repente un muro con 5 segundos y al día siguiente hay un montón de cangrejeras, al día siguiente súbanle su tiempo, pónganle 7 segundos, 8 segundos y van a ver que con eso va a mejorar sus acabados, ¿no? Otro factor que puede ocasionar cangrejeras son la presencia de bolonerías. Esto también seguramente muchos lo han visto. Cuando estamos descargando el concreto y en las primeras descargas aparecen estas esferas, estas pelotas, estas acumulaciones de arena y cemento, ¿no? que le llamamos bolonerías, ¿no? Si esas bolonerías terminan yendo a la estructura, pues definitivamente también causan pues cangrejeras. Cuando bombeamos el concreto, más se notan todavía porque en la batea de la bomba pues hay una especie de parrilla
que felizmente se utiliza pues para retener cualquier impureza o estas mismas bolonerías, ¿no? Las bolonerías pues son muy comunes, eh, pueden ustedes verlo cuando se descarga, de verdad que puede ser muy alarmante cuando su cantidad pues ya, y su cantidad y su tamaño sobre todo es muy considerable. Entonces ustedes si es de premezclado, ¿no? Deben hacer el reclamo respectivo, ¿no? La mejora, pedir la mejora respectiva a la empresa para que esa cantidad pues de bolondría pues sea mínima, ¿no? Otra causa de las cangrejeras es los encofrados no herméticos, ¿no? Vemos ahí una imagen, un encofrado pues que no ha sido sellado herméticamente, ¿no? No ha sido sellado correctamente y cuando tú vacías el concreto termina saliendo toda el agua, toda la pasta del concreto que estamos vaciando, ¿no? Y bueno, puedes tener un montón de cangrejeras de repente en tu obra, pero siempre pues los operarios te van a decir, Inge, pero ¿cuál es el problema, no? Ya hay cangrejeras y bueno, lo reparamos pues nomás y queda, ¿no? ¿Por qué nos complicamos tanto? Y este es el problema, pues. El problema es que no hacen una correcta reparación, generalmente. ¿Qué hacen? Agarran en la mezcla del solaqueo, ¿no? Y comienzan a reparar como si esta cangrejera, ustedes pueden ver acá una cangrejera incluso con acero expuesto, pues la tratamos como si fuera algo mínimo, ¿no? Y eso está mal, miren. ¿Qué resistencia puede tener este mortero de solaqueo? Pues definitivamente mínima, ¿no? Entonces, estamos cometiendo ahí también un error mucho mayor por pensar que esa es una reparación, ¿no? Definitivamente pues en el mercado hay productos sofisticados, adecuados para realizar correctamente estas reparaciones. ¿Cuál es el detalle? Que cuesta. Un mortero de reparación bueno no baja pues de los 90, 100 soles por un saco de 30 kilos, ¿no? Entonces ahí viene el tema, ¿no? ¿Cuántos sacos gastarás para todo tu proyecto, ¿no? La idea es que tú no incurras en esos gastos, porque creo que nadie presupuesta reparaciones cangrejeras, ¿no? Entonces hay que tratar pues que estas cangrejeras sean lo mínimo posible, ¿no? Entonces, en resumen, ¿cuáles son las soluciones? Primero, debe emplearse un concreto adecuado para cada tipo de estructura. Si voy a vaciar muros delgaditos de 10 centímetros, que tengan la debida fluidez, mayor a 8 pulgadas, y que también tenga cohesión. Que el concreto no tenga mucha piedra, que haya un buen balance de arena-piedra, ¿no? El vibrador debe ingresar de manera vertical, el tiempo de vibrado debe estar más o menos en el rango de 5 a 10 segundos. No descargar el concreto en un solo punto, hay que moverlo. Y si vemos pues presencia de bolonerías, hay que hacer la observación para que nuestro premezclador pues lo mejore, ¿no? Y no aparezcan estas bolonerías, ¿no? Bien, ese era el primer problema. Ahora vamos a ver el segundo, que trata de fisuras por contracción plástica. Esto también es un día a día. Seguramente ustedes en la obra que han ido, en la obra que están, tienen con seguridad estos problemas, ¿no? ¿Qué son las fisuras por contracción plástica? Lo que ustedes ven en la imagen. Son fisuras pequeñas, miden desde 30 centímetros, algunas veces llegan a 1 metro, ¿no? Y la característica de estas fisuras es que aparecen cuando el concreto está aún fresco o está en un estado plástico, ¿no? Tú estás terminando de colocar o de arreglar tu losa, tu platea, tu pavimento, ¿no? Y ya aparecen estas fisuritas, ¿no? ¿Cuál es la otra característica? Que definitivamente pues atacan principalmente a los elementos horizontales. ¿Cuáles son las características? Bueno, lo que les decía, ¿no? Aparecen cuando el concreto aún no ha endurecido, la longitud puede ser de 30 hasta 1 metro, y la forma son aleatorias, ¿no? No hay un patrón, ¿no? Tienen alguna tendencia a ser paralelas, ¿no? En algunos casos, ¿no?
Vemos ahí otra imagen de fisuras pues por contracción plástica, ¿no? ¿Cuál es la causa de estas fisuras? En resumen, la causa es cuando la velocidad de evaporación es mayor que la velocidad de exudación. Nosotros sabemos pues que todo concreto exuda. Es normal que el concreto exude. Todo concreto exuda y la exudación es el ascenso del agua que tiene el concreto, ¿no? Internamente hacia la superficie. ¿Ya? Pero ¿qué pasa si yo externamente hay agentes que generan una alta tasa de evaporación de tal manera que la velocidad de evaporación es muchísimo mayor que la velocidad que puede exudar este concreto? Entonces vamos a tener una superficie pues seca, va a haber una generación de esfuerzos en esta superficie pues que el concreto no lo puede soportar, son esfuerzos en tracción, en tensión, y van a terminar pues haciendo que el concreto se fisure, ¿no? En su superficie. ¿Qué factores ocasionan un secado violento? Son principalmente 4 factores. La alta temperatura ambiente, la alta temperatura del concreto también contribuye a que haya la aparición de estas fisuras. La alta velocidad del viento también es importante y la baja humedad relativa. Estos 4 factores, si están presentes en tu obra, esos son los que están causando la fisuración por contracción plástica. ¿Qué elementos son más vulnerables? Como le dije al inicio, los elementos horizontales son más vulnerables, pero entendamos un poco por qué, ¿no? Si nosotros vaciamos esta losa y estamos pues entendiendo que los agentes que causan esta fisuración o este secado violento es la temperatura ambiente, la velocidad del viento, son factores ambientales. Entonces, si yo tengo mi concreto y lo voy a exponer, lo voy a dejar a la intemperie para que esos agentes comiencen a generar ese secado violento, pues definitivamente mis elementos horizontales son muchísimo más propensos que mis elementos verticales. ¿Por qué? Porque el elemento vertical, los muros, las placas, están encofrados, están protegidos. El viento mucho no le puede afectar. El sol mucho no le puede afectar. Está protegido. La humedad relativa igual, ¿no? Si hay una baja humedad relativa, ¿no? Lo único que tiene el murito pues es la parte superior, ¿no? Por donde colocamos el concreto, ¿no? Es mínimo, ¿no? Entonces, los elementos más vulnerables, los cuales se ven más afectados pues por este problema de fisuras, son los elementos horizontales, ¿no? Ingeniero, ya pues, pero ¿qué tan crítico puede ser tener esta presencia de fisuras, ¿no? Tenemos ahí una imagen vista por la parte superior de una losa elevada en este caso, y terminando pues de vaciar, ¿no? Al día siguiente se acostumbra pues a hacer el curado, ¿no? De las estructuras. ¿Y qué podemos encontrar? Podemos tener este tipo de cosas. Un montón de fisuras por contracción plástica, no se tomaron los cuidados, no se curó a tiempo, no se protegió el concreto de ese secado violento, ¿no? Y el concreto pues se fisuró como quiso, ¿no? Y fue tanto el nivel de secado pues que ese pequeño espesor de 10 centímetros lo atravesó con facilidad, ¿no? Entonces comienzas a curar y es una coladera, ¿no? Es una coladera. Entonces, ¿cuáles son las soluciones? ¿Qué alternativas tengo yo como constructor, como ingeniero, para minimizar estas fisuras? En primer lugar, hay que medir la tasa de evaporación para estimar el potencial de fisuración. Eso es importante. Si yo veo que tengo una alta tasa de evaporación, tengo que tomar los cuidados, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Puedo tomar precauciones necesarias para minimizar el secado. Puedo colocar de repente pantallas cortaviento, puedo colocar mi zona donde estoy colocando el concreto, puedo colocar un toldo, puedo colocar el concreto de noche, de repente, ¿no? Porque si ya es de noche no me molesta el sol.
Ideal respetar la temperatura del concreto máxima según el reglamento, ¿no? De 32 grados centígrados. Si tengo un poquito de presupuesto, ¿no? Al menos, se sugiere también poder utilizar microfibras de polipropileno en el diseño de mezcla. Y estos dos puntos de acá sí son sumamente importantes. Y como recomendación, para mí es la más fácil de cumplir, es económica, ¿no? Y no es tan complicada de repente como estas de acá, ¿no? Que consiste en realizar un alisado o frotachado superficial, pero en el momento adecuado. Y realizar un curado inmediato tipo neblina, ¿no? Entonces tengo las microfibras, por si acaso las microfibras son pequeñitas, ¿no? Y se utilizan en una cantidad pues, de 600 o 900 gramos por metro cúbico. También es recomendable el empleo pues, de una alisadora, pero esta alisadora recuerden que debe utilizarse en el momento adecuado. Si yo ingreso antes, pues número uno, la alisadora no se va a poder hacer el alisado, y pues si lo hago muy tardío ya las fisuras por ahí estarán también presentes, ¿no? Y va a ser complicado realizar el alisado, ¿no? Hay que tener bastante criterio para saber el momento oportuno cuando se realiza. Esto lo conocen los operarios que ya tienen experiencia realizando estos acabados, lo conocen muy bien, van y constantemente están pues esperando, ¿no? El momento, ¿no? Hay que esperar. Puede tomar pues 4 horas, puede tomar 6 horas, ¿no? Hay un punto en el que ellos reconocen al tacto, en el cual ya pues ingresan a dar el alisado, ¿no? Pero ustedes dirán, no, ingeniero, pero yo no tengo alisadora, no cuento con ese presupuesto definitivamente, pero tengo que vaciar mis plateas, tengo que vaciar mis losas. Entonces, puedes realizar en ese caso también un frotachado, que es lo que ustedes ven acá en la imagen, ¿no? Colocan unas maderas, viene el personal, y con eso comienza a frotachar la superficie, ¿no? del concreto, ¿no? Y lo otro que ayuda muchísimo es el curado inmediato. Una vez que ya ni bien terminaste de realizar ese frotachado, lo que se sugiere es pues curar inmediatamente, ¿no? La superficie. Para ello puedes utilizar pues estos aspersores, ¿no? Y puedes comenzar a hidratar la superficie pues del concreto, ¿no? ¿Para qué? Para tratar de mantener una película de agua de alguna manera que evite que continúe esa evaporación, ¿no? El curador lo que hace es, por cierto, formar una película que evita que el agua que tiene el concreto se siga evaporando, ¿no? Entonces esa es la función, realizar un curado. Y luego el curado es inmediato. El curado no es que lo haga al día siguiente, al mediodía, ¿no? O sea, terminaste ya de colocar el concreto, ya le hice el acabado, la sugerencia es inmediatamente realizar el curado, ¿no? Bien, ahora pasemos al tercer problema, que se trata de la exudación excesiva. Primero definamos qué es exudación. Es el ascenso del agua hacia la superficie del concreto una vez colocado. Como les dije antes, todo concreto exuda, eso es normal, no hay ningún problema. El problema es esto. El problema es cuando ya la exudación es excesiva. Pueden ver en la imagen una losa que pues el nivel de exudación es tremenda, ¿no? Y si tú tienes este problema en tu obra, eso hay la posibilidad de que sea muy perjudicial, ¿no? Definitivamente, pues esto principalmente se ve en los elementos horizontales, ¿no? ¿Cuáles son las causas? Dos, ¿no? Primero, el concreto con excesiva cantidad de agua. Un mal diseño de mezcla te conlleva a tener este nivel de exudación excesiva. También aportan utilizar agregados con mala gradación, ¿no? Acá les he puesto un ejemplo para tratar de alguna manera explicarles en qué consiste, ¿no? Tenemos 3 diseños de mezcla. Llamémosle el diseño A, en el cual no tengo aditivos. Y utilizo pues una cantidad de agua por metro cúbico, ¿no? De 240 litros.
Como voy a diseñar un concreto 210, utilizo una relación agua-cemento 0,67 aproximadamente, ¿no? ¿Y qué voy a tener? Pues voy a tener un slum probablemente pues alto, mayor a 8 pulgadas, ¿no? Y con eso pretendo, ¿no? Vaciar esta losa de acá. Lo que voy a tener acá es este problema. Allí se va a manifestar este exceso de agua. Es mucha agua para un diseño de mezcla. Mejor migremos a un diseño B. Un diseño B pues es en el que yo utilizo menos agua, obviamente menos cemento para tener la misma relación agua-cemento, ¿no? Tampoco utilizo aditivos, pero que ya no utilicé este slum tan elevado para esta losa. En este caso utilicé un concreto con un slam pues, del rango de 4 a 6, porque con eso es suficiente. Para los elementos horizontales, con 4 y 6 pulgadas es suficiente. Para los elementos verticales, ahí sí hay que evaluar siempre y es recomendable migrar hacia concretos de mayor fluidez. ¿Ok? Entonces, en este caso ya mi slam es de 4 a 6 pulgadas y con eso es suficiente. ¿Qué voy a tener con eso? Probablemente este nivel de acá de sudación controlado, ¿no? Es mucho menor. Pero mejor aún, este diseño de acá yo lo puedo mejorar más todavía. ¿Qué voy a hacer? Voy a utilizar un aditivo plastificante, un superplastificante, lo voy a dosificar conforme a la hoja técnica. Por lo tanto ya no tengo la necesidad pues yo de utilizar tanta agua, le puedo bajar 20 litros, ya utilizo ahora solamente 190, calculo la cantidad de cemento para obtener la misma relación agua-cemento. Como tiene el aditivo ya se compensa el slam, obtengo un slam parecido, muy parecido, y por lo tanto pues el nivel de exudación también es controlado, ¿no? Ojo, los tres diseños de mezcla tienen la misma resistencia. ¿Por qué? Porque yo he respetado la relación agua-cemento. Sin embargo, la diferencia pues de exudación es totalmente diferente, ¿no? Cuando no utilizo aditivos, este es el problema, ¿no? Hay una elevada exudación, y cuando sí utilizo una cantidad de agua adecuada o utilizo aditivos que me permitan bajar un poco más la cantidad de agua, pues mi nivel de exudación es mejor, no es controlado, es mucho menor, ¿no? ¿Qué problema podría traer una alta exudación? ¿Qué pasa? Que si yo tengo una alta exudación y esto lo combino con dar el acabado en presencia de esta agua de exudación, o peor aún, realizar el espolvoreo de cemento o de endurecedor cuando hay agua de exudación, esa combinación puede traerte estos problemas. Podemos tener crazing, que es microfisuración, podemos tener pulverización, que es formar una capa débil de concreto, ¿no? Que tú pasas el dedo y fácilmente te forma un polvillo ahí, débil, ¿no? Podemos tener en el caso más crítico una delaminación. Tú vas y esto se comienza a pelar como si fuera una galleta, ¿no? Algunos le llaman así. Puedo también tener la formación de ampollas en la superficie del concreto, ¿no? ¿Cómo ocurre la delaminación, que es lo más crítico? Pues tenemos la exudación, y en ese momento que aún había agua de exudación, yo vine y de repente espolvoreé ese cemento en la superficie. ¿Qué pasó acá? Formé una capa muy densa, sumamente la relación agua-cemento en este puntito de acá fue muy concentrada, fue muy baja, de tal manera que el agua que estaba ascendiendo ya no podía seguir, ¿no? Se formó una barrera ahí. Entonces, pero el agua tiene la necesidad de subir. Entonces, justo en esta parte de acá va a haber una interfase, que si ustedes ven una sección transversal en un microscopio van a poder verlo acá, ¿no? Ven una fisura, ven una grieta, esa es la delaminación, ¿no? Toda esta parte de acá. ¿Por qué? Porque el agua pretendía seguir ascendiendo, pero por la formación de esta capa dura, densa, ¿no? Que yo le eché cemento, no termina subiendo, ¿no? Y ocurre así de esa manera la delaminación. ¿Cuál es la solución o las sugerencias para minimizar pues este problema de exudación excesiva? La primera y la más importante pues es hacer un correcto diseño de mezcla.
utilice la cantidad de agua necesaria. Lo que nosotros recomendamos es que debería ser máximo 200 litros por metro cúbico, ¿no? En ese rango más o menos debe estar la cantidad de agua, ¿no? ¿Cómo haces tú para mantener esos niveles de agua, ¿no? Porque ustedes dirán, no, pero ingeniero, yo hago, pero mi concreto me pide más agua para tener el slam. Utiliza aditivos superplastificantes, eso te va a ayudar bastante. Lo otro es emplear agregados con buena gradación, realizar un frotachado o alisado cuando haya terminado la exudación, también, eso no se olviden. Y nunca espolvorear cemento en presencia de agua de exudación, eso no lo deben realizar. El aditivo incorporador de aire también ayuda, es cierto, con eso puedes bajar el nivel de exudación, pero recuerden que eso es recomendable utilizar siempre que no vayan a ustedes dar un acabado mediante alisado. Si ustedes utilizan incorporador de aire y le colocan un acabado con alisadora, van a formar esas delaminaciones. También tengan bastante cuidado con ello. Eso lo dice el ACI 31 y el ACI 302, ¿no? ¿Cuál es el efecto del aditivo plastificante en la exudación? Esta es unas mediciones que yo pude realizar para mi tesis, en las cuales pues se ve que hay dos curvas, ¿no? Dos gráficas, ¿no? La curva en rojo es el concreto que tiene aditivo superplastificante y la curva en azul es el concreto sin aditivo superplastificante. Entonces, ¿qué vemos acá? Dos cosas. Primero, que el nivel de exudación en un concreto que no tiene aditivo superplastificante pues es prácticamente el triple de lo que tiene un concreto con aditivo, ¿no? Y lo otro también es importante, miren, desde que se comienza a medir hasta que ya prácticamente la exudación terminó han pasado 3 horas, a diferencia del concreto que tenía aditivo. Entonces el tiempo es menor, ¿no? Prácticamente a las 2 horas, ¿no? Acá 2 horas, 2 horas y 20, esto ya no cambia, ya es mínimo. Entonces hay un ahorro de tiempo, ¿no? Ya el operador no tiene que esperar tanto tiempo a que termine la exudación para que pueda realizar el acabado. Entonces, dos ventajas: menos exudación y menos tiempo de espera para que la exudación también termine por el hecho de emplear pues aditivos superplastificantes. Acá vemos una imagen, a ver, vamos a poner por acá. Vemos una imagen pues. Esto es cortesía de PIS Concreto, en la que se ven pues dos concretos. Un concreto sin aditivo, en la cual se ve pues un nivel de exudación abismal, y al lado derecho el mismo concreto que ya fue formulado con aditivo plastificante, y miren pues ustedes la diferencia, ¿no? El aditivo plastificante ayuda muchísimo a reducir los niveles pues, de exudación. Bien, ahora vamos a pasar al cuarto problema, que es de las juntas frías, ¿no? ¿Qué es una junta fría? Es colocar concreto sobre otro que ya tiene fraguado inicial, ¿no? Vamos a ir en la imagen. Definitivamente, pues eso es una junta fría, ¿no? Pero ¿cuál es el problema de las juntas frías? Vemos acá en la imagen, pues, que sí, esto es definitivamente una junta fría. Acá también seguramente hubieron problemas en la colocación, qué sé yo, que hicieron que se forme este plano, ¿no? de junta fría. Pero en este pavimento nosotros también tenemos pues una junta fría, ¿no? Porque yo dejo aquí para continuar luego mi vaciado. Esto también es una junta fría, definitivamente, porque mañana ya voy a continuar aquí el vaciado. Y en todas las estructuras en general, estamos llenos de juntas frías. Si analizamos esta construcción, tenemos pues juntas frías en la cimentación. Cuando yo vacié la columna en la zapata también hay una junta fría. Cuando yo vacié la losa con las columnas, ¿no? También se va a formar ahí una junta fría. O sea, toda la construcción en realidad está lleno de juntas frías. Entonces, ¿cuál es el problema con las juntas frías?
¿Por qué decimos entonces que es un problema la junta fría? El problema viene pues aclarado en este párrafo que te da el Reglamento Nacional de Edificaciones, que te dice acá que es ideal iniciar, ¿no?, la colocación del concreto hasta que se termine el llenado del tramo o paño definido por sus límites o juntas predeterminadas. ¿Qué quiere decir? Que uno debe colocar la placa completa porque así está diseñado, porque se sabe que esa placa luego va a empalmar con la losa, entonces se conoce o se sabía que ahí había una junta que ya estaba determinada, el estructural lo sabe, el estructural lo conoce. Pero imagínense pues, yo hago este vaciado, díganme ustedes, el especialista estructural en alguna parte de su diseño dijo, en esta placa de acá, yo sé que acá ellos van a vaciar mal y va a formarse esta junta fría. Definitivamente no. Esa junta fría no estaba planificada, si lo quieren ver así, ¿no? Entonces, ese es el problema, que generamos juntas donde no estaban predeterminadas, ¿no? Donde no el especialista en ninguna parte de su diseño, él sabía pues que iba a formarse allí una junta, ¿no? ¿Cuáles son las causas de la junta fría? Pues es la misma definición, ¿no? No realizar un vaciado continuo, ¿no? Tanto que se termine colocando concreto sobre otro que ya tiene fraguado inicial, ¿no? Que tener bastante cuidado con la continuidad del vaciado, ¿ya? ¿Cómo se mide el tiempo de fraguado? El tiempo de fraguado se mide en el concreto, ¿no? Mediante esta norma se utiliza este equipo de aquí, es un penetrómetro especial, y en la cual pues se va haciendo una serie de penetraciones en un mortero, ¿no? O sea, el concreto se tamiza y se va penetrando, ¿no?, cada cierto tiempo hasta formar esta gráfica, que es tiempo, resistencia a la penetración. Con ello vas a determinar tú dos puntos importantes, que es el fraguado inicial, que se da a los 500 psi, y el fraguado final, que se da a los 4000 psi. Pero surge la pregunta, ¿no? Porque esto es lo más importante. Para decir si es o no una junta fría, ¿cuándo inicia el fraguado inicial? El inicio del fraguado inicial depende de muchas variables, definitivamente. Pero principalmente depende de la temperatura ambiente, del uso o no de aditivos y depende pues definitivamente del diseño de mezcla. Entendamos que cada concreto tiene su propia curva de fraguado. No existen dos concretos que tengan igual exactamente la misma curva de tiempo de fraguado, ¿no? Cada concreto tiene. Y acá yo he colocado un cuadrito que por cierto es fuente de Control Mix Express, en la que nos resumen de una manera muy didáctica más o menos cuáles son los tiempos de fraguado inicial que se tiene para el caso acá de Lima, con materiales locales, ¿no?, con cementos locales. Y nos dice pues que en verano el fraguado inicial más o menos va por las 2 horas cuando utiliza un concreto sin aditivo. Y cuando utiliza un aditivo, el fraguado inicial más o menos está a las 4 horas. Y en el caso de invierno, el fraguado inicial en un concreto sin aditivo, más o menos está a las 5 horas. Y si utiliza aditivo, el fraguado inicial más o menos está a las 6 horas. Entonces, ¿qué nos dice en resumen este cuadrito de aquí? Que no hay que confundir la pérdida de trabajabilidad con fraguado inicial. Muchas veces se comete ese error, ¿no? Estamos vaciando concreto, vino pues con 6 pulgadas, ¿no? Pasó 1 hora y media, 2 horas, y ya ese concreto pues tiene slam 1 pulgada, ¿no? De repente media pulgada, ¿no? Exagerando. Y ya pues los maestros, o hasta los mismos ingenieros que no conocen pues este tema, dicen, no, ese concreto ya está fraguando, ¿no? Y eso no es así. Una cosa es la pérdida de trabajabilidad, ¿no? Y otra cosa muy diferente y que se da mucho más adelante, que es el inicio del fraguado inicial. Entonces va a pasar mucho más tiempo para que recién digamos pues que el concreto ya está iniciando con el fraguado
inicial, ¿no? ¿Cuánto es ese tiempo? Más o menos va por acá, ¿no? O sea, hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Pero surge la pregunta, ¿no? Nuevamente, ¿cómo saber de manera referencial si ya hay fraguado inicial? Entonces, una práctica recomendada es, en ese concreto que tú tienes dudas, vas a ir con el vibrador y lo vas a insertar, pero no lo vas a empujar la aguja del vibrador, simplemente por peso propio vas a hacer que ese vibrador ingrese al concreto. Lo retiras lentamente. Si al momento de retirarlo lentamente tú notas pues que se forma un agujero, queda ahí el hueco producto de la inserción bien marcado, pues definitivamente ese concreto sí ya ha iniciado fraguado inicial, entonces ya no sería recomendable, ¿no? Se va a formar ahí pues un plano de falla, ¿no? ¿Y cómo saberlo de manera exacta, no? Tienes que hacer el ensayo, no hay otra manera. La manera exacta, y por cierto, pues aproximada, matemática, ¿no? Pero exacta, más o menos exacta, es hacer el ensayo pues de fraguado, ¿no? Bajo la norma ASTM-C 403. ¿Cuál es el efecto de la temperatura ambiente en el tiempo de fraguado? Pues definitivamente la temperatura ambiente afecta muchísimo, ¿no? Tenemos aquí tres concretos, ¿no? En los cuales ha variado simplemente la temperatura ambiente, ¿no? En este caso tenemos un concreto pues, que estuvo expuesto a 32 grados y vemos pues, que el fraguado inicial fue cerca a las 4 horas, el fraguado final de repente a las 5. ¿Qué pasa si bajamos ahora la temperatura un poquito más? Y ahora es 23 grados nada más. Y cómo cambian los tiempos de fraguado, ¿no? Y hago ahora una condición más de clima más frío, ¿no? Solamente 10 grados centígrados, vemos pues que el tiempo de fraguado pues se prolonga, ¿no? Ya el fraguado inicial se da a las 9 horas, ¿no? El final se termina prolongando mucho más. Entonces, definitivamente pues la temperatura ambiente afecta muchísimo el tiempo de fraguado, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las soluciones? Primero, considerar el uso de aditivos retardantes en el diseño de mezcla, ¿no? Si tú utilizas un aditivo retardante, vas a mover el inicio de tu fraguado inicial. Vas a hacer lo que se vaya 1 hora más o 2 horas más de lo que sería que tú no utilices aditivos, ¿no? Tener en cuenta los factores climáticos para el diseño de mezcla. Si tú ya sabes pues que estás construyendo en Piura, hay una alta temperatura ambiente, pues tienes que tener mayores cuidados porque tú estás más propenso a que en tu obra se formen pues las juntas, ¿no? Las juntas frías. Tienes que tener en cuenta la complejidad también del vaciado. Si tú sabes que estás vaciando muros que están muy congestionados, con muchas tuberías, mucho acero, tú sabes que ese vaciado va a demorarte un poco más. Entonces migra a concretos con mayor fluidez. No vacías concretos de 6 pulgadas, vacía concretos pues, de 8 pulgadas y con una buena mantención de trabajabilidad, ¿no? Lo siguiente es garantizar pues un vaciado continuo, ¿no? Conversa con tu proveedor premezclado para que respete las frecuencias que tú le estás pidiendo, ¿no? Sugerencias: solicitar el ensayo de tiempo de fraguado a tus concreteros, ¿no? De premezclado. Si aparecen juntas frías, ¿qué hacemos? Si ya, no sé, pues por algún motivo no se pudo controlar, no se tomaron los cuidados y ya apareció esa junta en una placa, pues comunica al especialista estructural para que sea él quien haga la evaluación de qué medidas se van a tomar en ese caso, ¿no? También lo que se sugiere es mantener un registro de los tiempos. Hay que registrar, hay que apuntar todo, a qué hora llega el mixer, a qué hora inicia el vaciado, a qué hora finaliza el vaciado, ¿no? Todo eso tiene que estar correctamente mapeado, que nos va a servir en caso haya que hacer una trazabilidad, ¿no? Para determinar si efectivamente esa es una junta fría, ¿no? En una estructura, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento sugerido de juntas frías en estructuras convencionales? Esta es una sugerencia que nosotros damos. Vemos aquí dos casos, ¿no? Igual, es una losa,
Definitivamente pues ahí hay una junta, ¿no? Porque esto vaciaron un día, al día siguiente todavía es que recién se va a hacer esta parte, igualito acá. Pero hay que saber pues colocar concreto, ¿no? Hay que saber colocar concreto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La primera sugerencia es que es importante una correcta limpieza, ¿no?, de la junta. Yo no voy a vaciar concreto sobre esto de acá, definitivamente. Primero que hay que hacer, hay que limpiar, hay que retirar, hay que quitar todo ese concreto débil, ¿no? Porque este concreto es débil, tú fácilmente lo puedes retirar. Y lo segundo es que hay que retirar el polvillo, ¿no? Tú vas a... utilizan una sopladora, ¿no? Y con eso comienzan a eliminar ese polvillo superficial, ¿no? Y la otra sugerencia pues es que estos empalmes, si son dentro de los 7 días, los hagas sin el uso de ningún adherente o pósico, no, no es necesario. Dentro de los 7 días hay buena adherencia aún para el concreto. Lo único que si ustedes revisan el reglamento de edificaciones te dice que debes hidratar, ¿no? Previo al vaciado, hidrátalo con agua, ¿no? Esta parte de aquí. ¿Y cómo hacemos el tratamiento de juntas frías en el caso de estructuras hidráulicas? Vemos aquí un reservorio, ¿no? Reservorio apoyado. Como sabemos, este tipo de reservorios pues se vacían anillo por anillo, anillo por anillo, ¿no? Cada día se va vaciando un anillo, ¿no? Definitivamente pues esto de acá es una junta fría, ¿no? ¿Y cuál es lo crítico en este tipo de estructuras hidráulicas? Es que esas juntas frías pues son definitivamente puntos de filtración. Entonces, ¿qué sugerencia te podemos dar para tratar de minimizar esas filtraciones, ¿no? Pues tienes dos alternativas. Primero, colocarle un tratamiento físico, una barrera, ¿no? Se acostumbra a utilizar muchísimo, que es el famoso water stop. Desde muchos años se utiliza esto de acá. Tiene sus pros, tiene sus contras. Muchos lo utilizan. Y lo otro que nosotros también recomendamos es, mejor a este tratamiento físico es colocar un tratamiento químico. Mediante la colocación de un poliuretano hidrofílico, ¿no? Entonces tú colocas este material en cofras, vacías tu concreto y este producto tiene la característica que reacciona con el agua que tiene el concreto fresco que tú vas a colocar. Se va a expandir y va a sellar perfectamente esa junta fría, ¿no? Y finalmente vamos a ver el problema de las fisuras por asentamiento plástico. ¿Qué son fisuras por asentamiento plástico? Son fisuras que aparecen por emplear concreto con alto slump, no cohesivo, acompañado de un recubrimiento deficiente. Ustedes se van a dar cuenta, ¿por qué? Porque en la viga o en la columna se van a formar unas fisuritas muy características, ¿no? ¿Cuáles son las causas de estas fisuras por asentamiento plástico? Dos cosas, ¿no? Recubrimiento insuficiente y concretos muy fluidos y no cohesivos. Entonces coloco el concreto aquí por un tema pues de gravedad. El concreto tiende a sedimentarse, ¿no? A acomodarse. Pero como no tiene la cohesión adecuada y como acá yo tengo un elemento rígido, ¿no? El concreto se va a acomodar para este lado, para el otro. No hubo el recubrimiento suficiente. Se va a generar acá un esfuerzo y va a terminar apareciendo una fisura justo sobre la varilla de acero, ¿no? ¿Cuáles son los patrones? ¿Cómo reconozco yo que es una fisura por asentamiento plástico? Porque en primer lugar aparece dentro de las 12 horas y segundo y más importante porque reproduce la distribución del acero. Ustedes ven acá, claramente se ve pues que ahí en esa platea se está dibujando, ¿no? la distribución del acero de refuerzo, ¿no? No solamente ocurre en elementos horizontales, también en elementos verticales. Vemos ahí también fisuras, ¿no? ¿Hay manera de medir el potencial de fisuración por asentamiento plástico? Sí, hay una tabla que te da una guía ACI en la que pues relaciona las dos variables, ¿no? Te dice
el nivel de slum o asentamiento y te dice el nivel de recubrimiento. Por ejemplo, si queremos medir el potencial de fisuración por asentamiento plástico de colocar concreto con slam 4 pulgadas, con varilla de 3 cuartos, y mi recubrimiento fuera solamente de 1 pulgada, ¿qué probabilidad tengo que, si yo construyo bajo esas condiciones, se fisure por asentamiento plástico? 100%. O sea, se va a fisurar. Si tú haces así, con ese nivel de recubrimiento para este grosor de varilla, se va a fisurar. Pero fíjense qué pasa. Si ahora yo utilizo el mismo concreto, utilizo la misma varilla, pero ahora ya me cuido de mi recubrimiento. Ya no va a ser 1 pulgada, ahora va a ser 2 pulgadas. Entonces hay una probabilidad pues de 39% de que ocurra, ¿no? Ya no es tan certero, ¿no? Entonces, en resumen, ¿cuál es la recomendación? Que cuides bastante, principalmente tu nivel de recubrimiento. Eso es sumamente importante y es mucho más crítico cuando las varillas son más grandes, más gruesas. Eso hay que tenerlo bastante en consideración. ¿Cuál es la solución para minimizar el asentamiento plástico? Cumplir con el recubrimiento que te da el Reglamento Nacional de Edificaciones, ¿no? ¿Qué más puedes hacer? Puedes emplear algunos accesorios para garantizar este recubrimiento. Y tercero, no emplear concretos fluidos que no sean cohesivos, ¿no? Como dicen, pues una imagen vale más que 1000 palabras. ¿Qué es un concreto fluido y no cohesivo? Lo que ustedes pueden ver ahí en la imagen. Concreto, pues que tú lo remezclas, le haces la prueba del slam y fácil te va a dar pues sus 9 pulgadas de repente, 8,5 pulgadas. Pero dígame, ¿este concreto de acá será cohesivo? Definitivamente pues no, ¿no? Entonces, no trabajen con ese tipo de concreto. El concreto tiene que estar bien diseñado, tiene que tener una buena apariencia. Cuídense bastante de los recubrimientos. ¿Cómo hago yo para cuidarme de los recubrimientos? Hoy en día pues en el mercado hay una serie de accesorios, pueden ser de PVC, de mortero, a veces los mismos obreros lo hacen, ¿no? En la obra, ¿no? Hay un sinnúmero de opciones en el mercado para poder cumplir el recubrimiento. Ojo, no solamente es importante utilizarlo, sino también muchas veces veo fallas de que lo utilizan en cantidad insuficiente. Colocan simplemente pues 3, 4 puntos y ya piensan que con eso es suficiente. No coloquen una buena cantidad de estos elementos, ¿no? Tan crítico puede ser este nivel de falta de recubrimiento. Esto generalmente es un día a día en la construcción informal, en esos vaciados de techo. ¿Ya? Tengan muchísimo cuidado. Casi nunca se cumple el espesor de 5 centímetros. ¿Ya? Tengan bastante cuidado. Supervisen muy bien este tipo de construcciones, porque no va a pasar mucho tiempo en que estos problemas vamos a tener, ¿no? No se cumplió el recubrimiento y en poco tiempo hay que demoler, hay que retirar. La varilla de acero seguramente va a estar ya oxidada, corroída. Y pues fue un gasto innecesario, no tengan muchísimo cuidado. Peor aún, no vamos a hacer pues un recubrimiento nulo, ¿no? Vemos en la imagen una placa, medimos el espaciamiento acá, medimos acá la malla, y efectivamente es lo mismo, ¿no? Incluso se ve la varilla. ¿Cuánto de recubrimiento tiene acá? Cero. ¿Y qué problema hay ahí? Hay dos problemas muy grandes. Primero, estructuralmente, porque definitivamente pues este refuerzo de acero no se va a comportar estructuralmente como el ingeniero lo pensó, lo diseñó. ¿Qué refuerzo podría tomar este acero si prácticamente está adosado a la superficie? No está embebido, está fuera de la masa del concreto. Y segundamente, pues definitivamente problemas de durabilidad latentes, ¿no? En poco tiempo pues ese muro, ¿no? Va a tener, van a manifestarse pues problemas de corrosión, ¿no? Va a haber en muy corto tiempo, ¿no? Será un año, de repente un año y medio, dos, ¿no?
dependiendo de la humedad relativa del ambiente, el lugar donde esté la obra, vamos a tener pues una serie de problemas en muy corto plazo. Es sumamente importante controlar los niveles de recubrimiento. Y bien, con eso hemos terminado. Espero pues hayan algunas consultas para poderlos gustosamente responder. Voy a dar pase a Joseph de la de la San Marcos para poder continuar. Muchas gracias. Muy bien, ahora para finalizar con la ponencia pasaremos a la respuesta de algunas consultas. La primera es de Alejandro Euyoki Bermúdez. Él nos habla desde México y nos ¿Ya? pregunta, ¿qué recomendaciones propone cuando se retira la cimbra en columnas, muro de contención, trabets, etcétera, y se encuentran cangrejeras? Ah, ya, ok. Si encuentras cangrejeras, hay que hacer una evaluación. Mira, justo acá tenemos una imagen. Si yo lo que encuentro es una cangrejera, pues, mediana, moderada, hay que, en primer lugar, pues, hacer una reparación. Para yo escoger correctamente el material de reparación, depende mucho del tamaño y de la profundidad de esta cangrejera. Si yo veo que la profundidad, ¿no?, de la cangrejera no es mucha, es mediana, ¿no?, será una pulgada, ¿no?, pulgada y media de repente, pues simplemente debo picar, retirar este material suelto, estas piedras, ¿no?, este agregado grueso, debo retirarlo. ¿Hasta dónde? Hasta llegar a concreto denso y resistente, ¿no? Voy a picarlo. Y como la profundidad de esa cangrejera pues no era mucho, voy a utilizar un mortero de contracción compensada, es lo que nosotros recomendamos, ¿no? Y lo vas a comenzar a colocar, a rellenar ese hueco pues que va a quedar, ¿no? Esa es la opción uno. Pero ¿qué pasaría si por el contrario pues esta cangrejera de acá es muy profunda, es muy grande? Tú vas por aquí y se ha penetrado pues 40, 50 centímetros, tú ves ya las varillas de acero incluso, ¿no? Entonces es una intervención un poco más compleja. Entonces pensar ahí de repente en colocar estos morteros va a ser más complicado, ¿no? ¿Qué se hace en esos casos? Se encofra los costados, se deja por acá un pequeño chute, se hace un encofrado completamente hermético y se va a preparar un grout, ¿no? Un grout también que puede tener contracción controlada o compensada, ¿no? Se prepara y se vierte sobre este hueco grande, ¿no?, que va a haber. Y como este grout es completamente pues, autonivelante, va a rellenar completamente todo el hueco que quedó, ¿no?, de esa cangrejera, ¿no? Esa es una alternativa pues de recomendación. Ya hay que hacer obviamente pues la consulta al estructural, hay que hacerle presente, mira, este es mi procedimiento de reparación, revísalo, dame tu visto bueno, estás conforme, o de repente me sugieres tú algún otro procedimiento. Todo lo que tenga que ver con reparaciones, por favor, fisuras, juntas frías, siempre hay que hacerle de conocimiento al estructural. Ellos son la autoridad competente para este tipo de situaciones. Y otra cosa que es importante en el caso de la reparación de una cangrejera es que no se debe realizar la reparación con el mismo concreto. Ese también es un error común. Vienen, pican acá el concreto, encofran y vienen con el mismo concreto que vaciaron con el mismo, ¿no?, y lo intentan volver a verter, ¿no? Entonces, el principio de una reparación es que se haga con productos de calidad igual o superior a lo que se está reparando. Si este concreto es 210, es ideal pues que esta reparación como mínimo sea 210. Y si es un poquito más de resistencia, es mucho mejor, ¿no? Entonces, tengan en consideración eso. Lo otro es que no se olviden pues que las reparaciones también deberían curarse. Eso también es algo que muchos olvidan. Hacen la reparación, ¿no?, y lo dejan ahí. Pasa el día siguiente, pasan los días y no vienen pues con un poco de agua, ¿no?, para realizar el curado. Deberíamos también hacer un curado de esas reparaciones, ¿no?
Y esa sería la respuesta, Joseph. Perfecto. Bueno, la siguiente pregunta la formula Salomé Torres Cabrera. Él nos escribe desde Arequipa y, bueno, pregunta, Ah, ingeniero, ¿en qué consiste el curado del concreto químicamente y cómo reacciona el cemento, los agregados y el agua para proteger al acero? ya, a ver. Bueno, saludos al país de Arequipa. Veo que estamos internacionales hoy día. A ver, la segunda parte, ¿no? ¿Cómo reacciona? El concreto de por sí tiene un pH pues del orden de 12, de 13, ¿no? Y eso de por sí va a formar una capita en el acero de refuerzo, ¿no? Que de alguna manera va a evitar pues que el proceso de corrosión, de oxidación, se logre, ¿no? Se desarrolle. Esa capita es normal, siempre se va a formar, pero es importante pues contar con un concreto bien compactado, bien denso, ¿no? Para evitar pues que los agentes que causan la corrosión del exterior penetren fácilmente pues a nuestras estructuras, ¿no? Eh, ¿Y cuál era la otra pregunta? La primera parte, Joseph, disculpa. Sí, la Joseph. segunda parte es No, la, ya, cómo reacciona. esa es la que acabo de responder. ¿La primera parte cuál era? Ah, del curador, ¿no? Ah, sí, 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 químicamente, cómo funciona el curado, cómo es que se produce. Ya, mira. Para curar, para empezar hay dos formas, con curador químico y con agua, ¿no? La idea es la misma, ¿no? Lo que cura el concreto para empezar y lo que hidrata el concreto es el agua. El mejor curador es el agua, dicho de otras palabras, ¿no? ¿Por qué? Porque el agua, una vez que el concreto ha sido colocado, tú echas agua superficial y van a haber algunas partículas pues, que no han hidratado completamente y mediante esta adición de agua externa tú vas a lograr que esas partículas hidraten, reaccionen y se desarrollen pues los productos de hidratación y por lo tanto se llega a una mejor resistencia. Así trabaja el agua. ¿Cómo trabaja el curador químico? El curador químico no es que el químico de por sí reaccione con el concreto, reaccione con el cemento, eso no es así. El curador químico lo único que hace es formar una película ultra delgada, súper fina, que ¿qué va a hacer? Que va a evitar que el agua que tiene ese concreto se vaya, se evapore, ¿no? Entonces, al estar esa barrera de curador, el agua no se va a poder migrar y por lo tanto va a quedarse dentro del concreto por un determinado tiempo y indirectamente pues va a haber un mejor curado, ¿no? También del concreto, ¿no? En nuestro medio es muy común utilizar este curador químico porque la verdad es muy práctico, es muy sencillo de utilizar, ¿no? Imagínense, ¿no? Nosotros estar curando con agua, pues es lo ideal definitivamente, ¿no? Hidratar las superficies con agua, si es posible realmente háganlo. El reglamento recuerden que nos dice que debemos nosotros curar por al menos 7 días con agua, pero en la realidad pues eso muchas veces es poco viable, ¿no? Hay algunas estructuras, ¿no? Que sí es manejable poderlas curar 7 días. Si ustedes tienen la posibilidad, háganlo, pero si ya se les complica, ¿no? Pueden también utilizar curadores químicos, pero también, ojo, es importante que obviamente este curador químico cumpla ciertas normas, ¿no? No solamente porque en el frasco viene y dice curador químico, ah, ya, perfecto, y compro el más barato y ya cumplí, no es así. El curador químico también tiene normas y hay que verificar que ese producto que nos están ofreciendo cumple la ACTMC 309 y la ACTMC 156. Si cumple esas dos normas, al menos nos quedamos tranquilos, pues de que ese curador efectivamente sí está cumpliendo los estándares respectivos, ¿no? Y esa sería la respuesta, Joseph. Perfecto. La siguiente pregunta la formula Clemente Julián Pacara Torres. También nos escribe desde Arequipa. Él Ah, pregunta, ingeniero,
Una vez vaciada mi losa, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para poder cortar mi concreto para crear juntas de dilatación? Ah, ya, perfecto. Bueno, no es el tema de la charla, eso lo vimos justo en la charla anterior de fisuras. Son son juntas cerradas, son cortes, ¿no? Que se hacen. Y eso depende, pues, es muy variable, no hay un tiempo. Peor aún, no hay ni una norma. No hay una norma que te diga eso debe realizarlo a las 7 horas o a las 8 horas, ¿no? Eso no existe y difícilmente podría colocarse en una norma. ¿Por qué? Porque el concreto, recordamos pues es un material que está sujeto a una serie de variables. Todo, prácticamente todo le afecta al concreto. Si sale el sol, le va a afectar el tiempo de fraguado, ¿no? Si utilicé otro aditivo de otra marca o en otra cantidad de retardante, le va a afectar el tiempo de fraguado. Si cambié de agregado fino, también afecta en algo el tiempo de fraguado, ¿no? Entonces, son muchas variables que es imposible estandarizar o decir hay un tiempo único, ¿no? Si yo construyo en Piura, es diferente a que yo construya en Puno. Así es el mismo diseño de mezcla de repente, ¿no? Los cementos también son diferentes. No existe un cemento tipo 1 de una marca X que sea exactamente igual a un cemento tipo 1 de una marca Y. No lo hay. Entonces, es muy variable ese tiempo. Pero ¿cuánto es el rango más o menos en que se maneja ese tiempo? Pues va desde las 6 horas, 12 horas, ¿no? Va más o menos por ese tiempo, ¿no? Hay que estar muy atentos. Eh, ¿Cómo me doy cuenta? Definitivamente pues ahí los operarios son ellos los que tienen mucha más experiencia, ¿no? Ellos constantemente están yendo, mirando la superficie que se va a cortar, están tocándola, ¿no? Mirando cómo va. Y ya ellos reconocen al tacto un punto en el cual pues ellos pueden entrar a cortar con esas sierras diamantadas, ¿no? Para generar las juntas, ¿no? Recuerdan también pues que la profundidad de eso es recomendable, ¿no? Que sea un tercio del espesor y pues esa sería la respuesta de Joseph. Perfecto. La siguiente pregunta la formula Arnold Eric Coras León. Él nos escribe desde Huancayo y pregunta, ¿Ya? Ingeniero, ¿cómo puedo evitar o minimizar los daños de las juntas frías? ¿Cómo puedes minimizarlo? Ya, mira, si la junta fría ya está, ya no puedes minimizar los daños, ¿no? Si ya está, simplemente hay que tratarla, hay que hacer una reparación. Y la forma como se repara tiene que pasar necesariamente por el especialista estructural. Es un problema, es una patología y hay que consultarla con él. Él es quien va a decir cómo se hace, si se inyecta, si se sella superficialmente, ya a su criterio. Y en función también pues dónde apareció la junta, en qué estructura, es que se va a optar por un procedimiento pues de reparación. Pero si la consulta va en cómo puedo yo minimizar la presencia de juntas frías, ¿cómo hago para que no me aparezcan tantas juntas frías? Son las recomendaciones que dimos pues en la ponencia, ¿no? Utiliza pues concretos, si son elementos verticales, utiliza concretos fluidos de 8 pulgadas, es lo que nosotros recomendamos. Garantiza que vas a tener una colocación continua. Si tú estás fabricando tu concreto, garantiza pues que tengas todos los insumos disponibles, ¿no? Que te va a alcanzar tu arena, te va a alcanzar tu piedra para que no hagas cortes donde no estaban planificados. Y si utilizas premezclado, conversa con tu proveedor de premezclado. Oye, mira, yo tengo un vaciado de, qué sé yo, pues, ¿no? De varios muros, ¿no? Importantes, ¿no? Y te pido, pues, que vengas a una frecuencia de 40 minutos, ¿no? Qué sé yo. Por favor, cumple esa frecuencia, ¿no? Entonces el premezclador debería, pues, cumplir esa frecuencia, ¿no? La verdad es difícil que ocurra juntas frías. Muchas veces eso se confunde con líneas entre capas.
de repente por ahí viene la confusión. ¿Por qué se dan esas líneas entre capas que no son muy marcadas como una junta fría? Es porque no se ha dado la reinserción del vibrador entre capas. Recuerden, lo que yo les he sugerido es que coloquen los muros en al menos 3 capas, pero entre la primera capa y la segunda capa, nuevamente el vibrador debe reinsertar o penetrar la capa inferior al menos 1 pulgada, 2 pulgadas. ¿Para qué? Para que haya un correcto sellado entre capa y capa y no se forme esa duda, ¿no? De que si eso no es una junta, ¿no? Y definitivamente, pues, emplear concretos con retardantes, ¿no? Ya emplear un concreto que no tenga aditivo retardante, creo que sería, pues, algo que ya no se debería realizar, pues, ¿no? Todos los concretos de por sí deberían tener aditivos plastificantes, aditivos retardantes, ¿no? En alguna proporción, ¿no? Obviamente cada proyecto, cada circunstancia en especial amerita pues un diseño propio, ¿no? Para ver cuál es el más conveniente, ¿no? Y de esa manera minimizar no solamente juntas frías, sino también cangrejeras, sino también fisuras, todo eso se puede controlar. Bien, Joseph, esa sería la respuesta. Muy bien, ingeniero. Bueno, la última pregunta es por parte de Stewart Gerardo Torres Viera. Él nos escribe desde Piura y nos Ya. pregunta, ¿cuál es el método más adecuado o el más óptimo para diseñar un concreto autocompactante? Ya. Bueno, hay varias guías, hay 2 guías principalmente. Una es ASTM, no me acuerdo ahorita el código, pero hay una ASTM que te habla, perdón, hay un ACI que te habla del diseño de concreto autocompactante, y hay una guía que es de la EFNARC, que es una normativa europea, que también te da las pautas de cómo diseñar un concreto pues autocompactante. Les resumo algunas que pues aún me acuerdo, ¿no? A ver, la primera es que generalmente los concretos autocompactantes tienen un alto contenido de cemento, ¿no? No existe un concreto autocompactante, por ejemplo, pues con 280 kilos de cemento, ¿no? No hay. Hay un contenido mínimo de cemento y si no me equivoco eso va más o menos por los 350 kilos de cemento por metro cúbico. Segundo, hay que utilizar pues un aditivo super clasificante de alto rango, ¿no? Entonces son esos productos de última tecnología, ¿no? Que te pueden reducir hasta 30% de agua. Entonces son necesarios para poder lograr un concreto autocompactante. Lo tercero también es que tienes que ver el tamaño pues, de tu agregado grueso. Para autocompactante, el tamaño más grande que tú puedes utilizar es la piedra uso 6-7 de 3 cuartos, ¿no? De ahí para abajo puedes utilizar cualquiera, puedes utilizar la 8-9, la 7, ¿no? Pero tratar o hacer concretos pues con piedra de uso 5 o uso 5-7 la verdad va a ser muy complejo, ¿no? No se va a poder realizar. Y la cuarta recomendación es los niveles pues de agregado fino, la incidencia, ¿no? La incidencia de arena piedra que se utiliza en un concreto compactante generalmente está en el orden pues de 60 a 70% de arena contra solamente un 30% pues de agregado grueso, ¿no? Entonces eso es lo que hay que también tener en cuenta. Y quinto, hay un ratio muy conocido también, que es el volumen el ratio agua finos, ¿no? En volumen. Eso también se debe controlar para que pues tenga el nivel de fluidez, ¿no? Y la apariencia que uno necesita, ¿no? Son algunas recomendaciones que se pueden dar pues para diseñar concreto autocompactante. Hay seguramente pues que hacer una charla en definitiva de cómo diseñar concreto autocompactante sería interesante, ¿no? Hay equipos especiales para medir las propiedades del autocompactante, hay L-Box, hay U-Box, hay J-Ring, ¿no? Entonces, es un concreto especial que tiene ensayos especiales, tiene una formulación especial.
alcanzan niveles de resistencia totalmente diferentes a las del concreto convencional. No es que un concreto autocompactante te va a dar 210, ¿no? El autocompactante está pues del orden de resistencias de 300 kilos por centímetro cuadrado para arriba, ¿no? Entonces, es una pregunta grande, compleja, como para poderla terminar de explicar, pero más o menos por ahí va el tema de la formulación, ¿no? Esa sería la respuesta, Joseph. Perfecto. Bueno, esperamos que la ponencia haya sido de su agrado. Muchas gracias por su atención y nos encontraremos una próxima vez en otra ponencia. Gracias. Bueno, muy bien, gracias, Joseph. Yo quería nuevamente agradecer al capítulo de estudiantes de la San Marcos por la oportunidad pues de compartir algo de mi experiencia, de lo que he aprendido en estos 10 años visitando las diversas obras. Y quiero pues aprovechar para llamar a la atención a todos los estudiantes, técnicos, ingenieros de calidad, ingenieros residentes, supervisores. Como ustedes han podido ver en la charla, hay una serie sin número de problemas que ocurren en la obra, ¿no? Que ya son el día a día, cangrejeras, juntas frías, fisuras, o sea, eso lo vemos, eso ya no debemos, no debemos acostumbrarnos a este tipo de cosas. Por el contrario, debemos entender cuáles son las causas, debemos entender pues que hay que solucionarlas, hay que minimizarlas, ¿no? No podemos seguir nosotros como peruanos construyendo de esa manera. Yo en estos años pues he conocido diversas empresas, diversas obras, diversas constructoras de gran trayectoria, muy conocidas en el medio, ¿no? Que definitivamente pues no voy a decir los nombres, pero se cometen esta serie de puntos de mejora, ¿no? Entonces ese es el llamado para que ustedes sigan capacitándose. Veo que ahora en este periodo de cuarentena hay muchas capacitaciones gratis y eso es lo bueno, ¿no? De diversos tipos, eso está bien. Aprovechen este tiempo, los que aún tienen, ¿no? Para que puedan capacitarse y aprender algo más, ¿no? Bien, eso era todo, entonces paso a despedirme. Muchas gracias por su atención a todos. Hasta una próxima oportunidad. Hasta luego. Muchas gracias, ingeniero. El capítulo ACE está agradecido por la dedicación de su tiempo y experiencia en esta conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias.